era todo. Versión de versión tiene Reina Valera, ¿no? Sí. ¿Trajeron Biblia? ¿Biblia? ¿Trajeron Biblia? ¿Hay que zapar el alma? No. Por supuesto. No, después le pongo todo esto. Por supuesto. Ahí tiene un texto. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Está bien? Vamos a ser prácticos, muy simple. Voy a leer su texto. 1 Corintios 15:58. Ese es tu texto. ¿Está bien? Yo a partir de acá te voy a pedir que me formules un título. Vamos a formular ahí un título. El tema. Vamos a formular una introducción. Y vamos a dar el cuerpo del sermón. ¿Está bien? ¿Estamos o no? Se asume de que lo estoy mandando. Estamos bien con esto, ¿no? Amén. Bueno, ok. Ahí está. Nuestro texto dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Está bien? Este es el último texto de una epístola, por cierto, bastante brava, que es 1 Corintios. Hoy le dice a Mirta que por ahí el mes que viene estudiamos 1 Corintios. ¿Está bien? Análisis de una iglesia conflictiva. Va a ser el título. Hermana, ponga esa cara. Análisis de una iglesia conflictiva. 1 Corintios. Capítulo a capítulo. Vamos a ver. ¿Quieren? Ariana. Bueno. Nos ubicamos. Este texto es el texto final que Pablo le dio a los corintios. Después de todo lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Por la iglesia de Corinto, uno tiene que ubicarse, por ejemplo, un contexto histórico. La iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva a mano poder. Había divisiones entre ellos, capítulo 1. Había carnales espirituales, lo que estaba una pata de un lado y la otra pata del otro, capítulo 2. Había gente que trabajaba para sí mismo, no sabía si para sí mismo o para el Señor, capítulo 4. Había gente que tenía problemas de mundanalidad encima, capítulo 6. Había espantosos problemas en los matrimonios, capítulo 7. Había problemas tremendos con respecto a lo comido de los ídolos, capítulo 8, capítulo 9. Problemas con la Santa Cena, capítulo 11. Mal uso de los dones espirituales, que es una iglesia que abundaba en dones. Mal uso de los dones, capítulo 12. ¿Está bien? Tenían mucha espiritualidad, pero cero amor en los tipos. Por lo tanto, Pablo le dedica un capítulo, que es el 13, para el amor. El capítulo 14 reglamenta el funcionamiento del don profético. ¿Está bien? Entonces, no era una iglesia simple. ¿Está bien? ¿Te vas ubicando lo que te digo? ¿Te vas ubicando? Pablo le dice esto a una iglesia conflictiva. Entonces, en tu sermón, en lo que vos vas a amar, tenés que tener en cuenta como contexto que estas palabras fueron destinadas a hermanos conflictivos. Después de todo lo que Pablo le habló, que les dio durísimo, después que Pablo termina de hablar, le dice estas palabras. ¿Está bien? Entonces, ¿qué título le pondrías vos a esto? ¿Cómo te encuentras tú en el Señor? No está mal. Le pondría algo por ahí un poquito más breve. Pero no está mal. Está bueno. ¿Alguno más? Yo le pondría por ¿Cómo te ejemplo, encuentras
en el Señor. Sabios consejos de un apóstol. También. Por ejemplo, ¿no? Yo, simple, lo sencillo, mi título, tengo título, tenemos texto. ¿Está bien? Vamos bien, hable el resto también, vamos bien, hasta igual, no te vamos, trabajé un poquito. ¿Cómo me habías dicho vos? ¿Cómo te encuentras tú en el Señor? Ok, eso puede ser un título también. Pongan, yo sugiero consejos de un apóstol. Porque después todo lo que le dio, esto es un consejo nada más. Claro. Después todo lo que le dijo. Si le dio un cambio a la iglesia de Corinto. ¿Está bien? Título, texto, 1 Corintios 15:58. ¿Está bien? Puede poner como un punto ahí, contexto histórico. Abajo puede poner un contexto histórico. Si quiere, es un agregado en el armado del sermón. Contexto histórico, por ejemplo. Y ahí puede poner la iglesia, no es gloria, nada más. La iglesia de Corinto, coma, una iglesia, por cierto, conflictiva, coma, recibe una palabra de aliento de parte de su apóstol, por ejemplo. Entonces vos ahí, esa proposición a vos te da pie para hablar, por ejemplo, de los desviores que había dentro de la iglesia de Corinto, como para que Pablo llegara a esta última instancia y hablara de este tema. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Después de la exhortación no se propone. Claro, después de semejante paliza que les pegó, el apóstol les da un consejo, les da unas palabras de alivio en cuanto a su futuro, un futuro promisorio. Y uno tiene esto. Acuérdense que siempre toda palabra tiene que ser largada con un punto de vista positivo. Entonces, Pablo les dio, cuando los acomodó, termina con algo positivo. Están firmes y constantes, creciendo en la oración siempre, sabiendo que vuestro trabajo para Dios es hermano. Amén. ¿Amén? ¿Cómo termina? Con una palabra positiva. ¿Está bien? Entonces siempre tenga en cuenta una palabra positiva. Amén. Tema, título. Vaya pensando, tema, título, trabaje esto. Tu título, ¿cómo estás tú delante del Señor? Dijo el hermano. Consejo de un apóstol. Te digo yo, por ejemplo, sugiérame un título, no hay ningún problema. Título, texto, tema. En esa frase usted puede tener un tema llamado proposición. Vamos a una introducción. ¿Lo hace o no lo está haciendo? Introducción. Uno tiene a esto, antes de despellejarlo, como lo vamos a despellejar en un ratito, antes de despellejar esto, una introducción. ¿Cuál podría ser para usted una buena introducción para esto? Estar firme. No, olvídate lo que hay acá. Una introducción a esto sin tocar el texto. Una introducción. 3 líneas. Acá arriba, en tu sermón. 3 líneas. ¿Está bien? 3 líneas. En tu sermón. Uno ahí tiene que poner un título. Uno ahí tiene que poner un tema, que ahí nos referimos a la formulación de un tema. Formulación. ¿Está bien? Texto. Ya está. 1 de Corintios 15, 58. ¿Está bien? Un texto en cuestión. Ahí tenemos que poner una introducción. Tu introducción para eso
va a ir en este Veremos cómo se encontraba la iglesia de Corintio en esos tiempos. Algo así. Está bien, pero uno tiene que ahí ser empezar aplicativo a nosotros. Aplicativo a uno, aplicativo a mí, aplicativo a y nosotros. ahí empezar a De la iglesia de Corinto aprendemos, o sacamos un ejemplo. porque estoy pensando posada, de la iglesia de Corinto aprendemos aquellas cosas que se deben ser quitadas para que lo que Dios determina sea puesto, pueda tener cauce para ser puesto. Sí. Por ejemplo, Por eso entonces vos estás hablando decía, de todo lo que se corrige para que el resultado final sea lo que uno tiene en la introducción. claro, ¿Está el bien? título de introducción así usted empieza a sacar lo que... Claro. Dios trata una generación conflictiva, puede ser una introducción. Dios trata una generación conflictiva para poder establecerlos en la forma y lugar que Él determina. Ahí tenés. Dios trata con una generación conflictiva con una generación conflictiva o una iglesia conflictiva, conflictiva con el fin de lograr obtener lo mejor de ellos. De ellos. Punto. Ahí tenés una introducción. ¿Te das cuenta? Título. El que formule. Un tema. Entonces luego una proposición de lo que va a hablar. Un texto, una introducción. Dios trata con una generación conflictiva con el fin de lograr obtener lo mejor de ellos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con esto, no? Ok. Ahora uno tiene que poner ahí abajo lo que se llama cuerpo. Ahí tiene que poner uno lo que se llama cuerpo. ¿Está bien? El cuerpo, en este caso, en este texto, vos de acá podés sacar en lo que se llama divisiones del sermón. Podés sacar 4 claras divisiones ahí. Claras divisiones. ¿Está bien? Vos fíjate, yo te voy a ayudar. Número 1. La primera gran división uno la tiene ahí. Así que, hermanos míos amados, esa va a ser tu primera división. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahí va a tener tu primera división. Tu segunda división la vas a tener ahí. Están firmes y constantes. ¿Vamos bien? Su tercera división. Creciendo en la obra del Señor siempre. Vamos bien ahí, ¿no? Cuarta división. Sabiendo que vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Vos de un texto, mirá cómo lo despellejamos un poco el texto. ¿Está bien? Ahí lo tenés abierto el texto. Entonces vos acá podés hablar si nuestro título tiene relación con lo que Pablo le habla a los corintios. Si nuestro título tiene relación con lo que Pablo le habla a los corintios, vos tenés que darle al cuerpo del sermón, a esta formulación, una misma identificación con respecto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en el 1 te pondría ahí. Vamos a poner mayúscula. Por ejemplo, el trato del apóstol. Entonces yo ahí, en el punto 1, en realidad, voy a hablar del trato del apóstol.
¿Cómo los trata Pablo a los corintios? Hermanos míos amados. Entonces yo me meto en el corazón del texto. Estamos viendo, tiene que meterse en el corazón de lo que habla. Yo me imagino a Pablo, después de que Pablo le dijo todo lo que le dijo a la iglesia de Corinto, después todo lo que le habló, después de semejante paliza teológica que le pegó, después que los reacomodó, porque esto había que reacomodarlo, después que los reacomodó, él termina diciendo otra frase: hermanos míos amados. Y hasta uno puede ver el pensamiento del apóstol de que ya lo tenían harto, lo tenían estos corintios. Entonces cuando él habla dice hermanos míos amados, por no decir otra cosa. Entonces uno ve ahí el trato del apóstol y puede resumir diciendo que el trato de él fue sobre ellos un trato, por ejemplo, vamos a meter algunas cosas medio ahí. ¿Está bien? El trato del apóstol, ¿cómo fue? Un trato amoroso, porque fue un trato amoroso para con lo que Pablo le habló a los corintios. ¿Está bien? Fue un trato amoroso. Fue un trato delicado, como llamamos así, afectivo. ¿Está bien? Demostrativo. ¿Está bien? ¿Cómo fue su trato para con ellos? Realmente en el corazón de un padre, amoroso, un trato demostrativo. ¿Está bien? ¿El texto cuál es? El que tienen ahí. Así que, hermanos míos amados, ¿vamos bien? La segunda parte, o segunda dirección que viene ahí, ¿cuál es? Esta. Están firmes y constantes. Piense en la cantidad de cosas que uno puede hablar con respecto a la firmeza y a la constancia. ¿Qué? Mandato, por ejemplo. Pongan ahí, trabajen un poquito más. Por ejemplo, es un mandato. Tiene razón, hermana, esto no es una cuestión opcional. Vos no podés estar firme el día que tenés ganas, o si te sentís bien o no te sentís bien, depende de tu estado de ánimo, va a estar firme o no contigo. No podés. Es un mandato. ¿Está bien? El cual debe ser persistente. Entonces, si hablamos de mandato, hablamos de obediencia. ¿Está bien? Si hablamos de mandato, hablamos de obediencia. ¿Te das cuenta cómo uno con pocas palabras, frases cortas, pocas palabras, frases cortas? ¿Está bien? Lo segundo que le dice, está firmes y constantes. Ahí uno puede hablar sobre la directiva del apóstol. ¿Está bien? Yo te digo como yo lo llamaría, la directiva del apóstol. La primera se refiere a su trato, la segunda tiene que ver con una directiva de él. ¿Está bien? ¿Vamos bien con esto? Vamos al tercero. Sí. El tercero dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Ustedes pueden poner dos cosas. Creciendo en la obra del Señor siempre. Por ejemplo, el punto clave acá es esto. Crecimiento, ok. Punto A. Requiere determinación. ¿Usted va a crecer en Dios o no va a crecer? Usted va a crecer teológicamente o no va a crecer, de acuerdo a su determinación. Lo que usted quiera es lo que va a tener.
Si usted quiere comida abundante, la va a tener. Si usted quiere migajas, la va a tener. Entonces ahí es donde uno le habla a la gente de determinación. Por ejemplo, por meterte algunas cosas ahí. ¿Está bien? Determinación. Tiene que ver con voluntad. ¿Está bien? Ahora, el crecimiento no solamente requiere determinación. Te digo, estoy pensando, estamos haciendo una voz alta. No solamente requiere determinación. El crecimiento requiere costo. Se guarda determinación, le pones un costo. ¿Está bien? Luego tenés creciendo en la obra del Señor siempre. Lo que requiere determinación y lo que requiere costo. Para uno. ¿Está bien? Ahora, si en los puntos anteriores llamamos la primera parte del trato del apóstol, la segunda parte la directiva del apóstol, la tercera parte, ¿cómo lo llamás? La enseñanza del apóstol. Y ya tenés tu punto número 3 hecho ahí. ¿Está bien? ¿Ven cómo se aplican cómo se van aplicando las partes? Empezamos por nada, empezamos con un texto. Hoy tenés tu título, tenés tu tema, tenés la proposición, la introducción, tenés un cuerpo armado. Este procedimiento o protocolo institucional se aplica para cualquier área, sea que sea un sermón biográfico, sea que sea narrativo, sea que sea histórico, sea que a mí se me ocurra hablar de, no sé, Romanos 5, que habla del primer Adán y del segundo Adán, para cualquier cosa, aplicar la misma formulación. Vamos al cuarto. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí termina el texto. ¿Cómo le pones ese punto? Escuchá, si la primera fue el trato del apóstol, si la segunda fue la directiva del apóstol, si la tercera fue la enseñanza del apóstol, ¿cómo rematás esto? Te tiro una idea, por ejemplo, que yo la usaría con una ilustración, ¿no? La recompensa. Entonces, si nosotros arrancamos al principio, después que Pablo le dio al pobre corintio, que lo subió al cielo, lo bajó, lo subió al cielo de nuevo, lo bajó de nuevo, lo tuvo mal traer hasta que los acomodó, y termina con un texto, cerrando una escritura, tremendo texto como este. Yo que te digo, toda prédica tiene que terminar con una palabra positiva. ¿Está bien? Entonces yo no puedo terminar el que no tome esta palabra que reviente y que se pone en el infierno. Puedo terminar con el sermón así. Tengo que terminarlo con una nota positiva. La recompensa brindada, que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Está bien? Ahora, vos ahí abajo vas a agregar, y quiero darte la libertad para que lo hagas. A ver, ¿cuál sería tu conclusión ahí? ¿Cuál sería tu conclusión ahí? Piensa en una conclusión para cerrar esto. Si yo te hablo sobre el trato del apóstol, la directiva del apóstol, o la directiva apostólica sobre la iglesia, la enseñanza apostólica sobre la iglesia, y termino hablándote sobre una recompensa apostólica sobre tu vida, yo tengo que terminar en una conclusión, allá arriba. ¿Está bien? No puedo bajar el nivel de lo que te vengo hablando. Entonces, ¿cómo termina mi conclusión? Vayan pensándola eso. ¿Está bien? A la hora de hablar de recompensa, vos vas a tener ahí. 1,
Dos cosas, vaya pensando en la conclusión. Vos vas a tener ahí dos cosas. A la hora de hablar de recompensa, uno podemos hablar mucho de lo que es recompensa. ¿Está bien? Por ejemplo, para aquellos que pagan el costo, por decirle algo, Dios no va a recompensar a ningún debilucho, porque dice la palabra que el cielo lo arrebatan los valientes. Dios no va a recompensar a ninguno, ¿está bien?, que se crea que ya no necesita nada. Por ejemplo, entonces Dios, ¿a quién va a recompensar? Aquellos que pagan el precio por la recompensa. Por decirte algo, B, aquellos alineados con la recompensa. Porque las bendiciones de la bendición de Abraham, de Génesis 12, las bendiciones de Deuteronomio 28, alcanzarán a quién? A los que estén alineados. Entonces, ¿hay recompensa? Amén. Para el que paga el costo. ¿Hay recompensa para quién? Para el que está alineado. Bendito el varón que guarda mis preceptos y cumple mi palabra, dice Deuteronomio 28. Entonces hay una directiva que tiene que estar alineado. Entonces, ¿la recompensa para quién? Para el que paga el costo, y recompensa para el que está alineado con él. ¿Está bien? ¿Terminamos bien? Con un texto, un sermón armado, sin mayor dificultad. ¿Estamos? Conclusión. A ver, ¿cómo va a ser tu conclusión ahí? Muchachos, el pastor tiene prohibido hablar. El que persevera hasta el fin será salvo. Es una buena. Ampliar tu concepto de perseverancia. Ampliarlo, ¿verdad? De perseverancia. Dios es el galardonador de aquellos que su perseverancia se mantiene intacta aún a pesar de las cosas que sucedan a tu alrededor o las cosas lo que digan. Tener una buena conclusión. Otra buena conclusión sería: Dios pone delante de ti el excelente momento de poder establecerte con Él como Él lo determina. Si tienes un llamado que te diga algo, por ejemplo, pero siempre la conclusión positiva, siempre apuntando a generar una respuesta. Toda palabra soltada apunta a generar una respuesta. ¿Está bien? Toda palabra soltada apunta a generar una respuesta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hagan una conclusión. Ahí tienen un pequeño bosquejo, simple, sencillo, de cómo uno tiene que trabajar estas cosas. ¿Está bien, hermano? ¿Quieren ver uno mío? Mira, yo te voy a dar uno mío para que veas las partes de un sermón. Escuchen, si quieren anotar, anoten con toda libertad, no hay ningún problema. Mira, por ejemplo, a ver alguno acá. Se dijo el título. ¿Cómo? Se dijo el título. No entiendo. El título se dijo. No, no vi. De la No, yo le dije que pongan un título a eso. Mi título, yo te hablé del mío. Mi título, Consejos de un Apóstol. Breve, directo, que tenga relación con el texto. ¿Está bien? Este ya lo vi. A ver. Fíjense, por ejemplo, acá tienen una muestra, escuchen una muestra, para darte más ideas. Mira. Este es un sermón mío sobre la estructura de la tercera dimensión, se llama así. La estructura de la tercera dimensión. Yo tengo acá mi título, ¿está bien?
Tengo mi texto. Mi texto en cuestión es de Ezequiel 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. ¿Se acuerdan del texto? Ese, ok, me hizo pasar cerca de ellos y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos de tal manera. Y me dijo: hijo de hombre. Y yo remarqué algo ahí. ¿Vivirán estos huesos? Entonces yo a la pregunta me respondo yo mismo y me digo: la prioridad de Dios es muy notoria en este verso inicial. Entonces yo voy a arrancar mi prédica hablando de eso. Hay una prioridad de Dios, ¿está bien? Que está marcada en el verso inicial. Vos fíjate, frase corta, ¿está bien? Frase corta. Yo en el trabajo práctico les pido 5 sermones que me amen. Tienen el libro, así que 5, escuchen. Frase corta. Dios está haciendo reflexionar al profeta Ezequiel acerca de los huesos. Dios ya sabe que están secos, pero el profeta está a punto de entender algo muy especial. Que Ezequiel todavía no lo sabía. ¿Está bien? Entonces yo acá anoto. Ezequiel, profeta de la tercera dimensión. ¿Está bien? ¿De qué te habla? ¿Qué es esto? El contexto donde el pasaje fue escrito. ¿Estamos? Yo ahí estoy hablando del contexto donde el pasaje fue escrito. Ezequiel, profeta de la tercera dimensión. Ezequiel, profeta de las cosas que van a suceder. Ezequiel, profeta de la nueva visión. Este profeta fue el que vio la nueva habitación del templo. Si había una visión en el templo donde su gloria llenó todo el templo y los sacerdotes tuvieron que salir, ¿se acuerdan de eso? ¿Haberlo leído alguna vez? Bueno, ahí era sacerdote y por eso le mostraron el templo. Es decir, que está familiarizado con lo que sucede en el templo. Dios jamás le va a hablar al ministro de algo con lo que no esté familiarizado, como ministro que sea. Jamás. ¿Está bien? Hasta que uno tenga la disposición para que Dios te hable. Entonces vos ahí entras en un escenario distinto. Ministró aproximadamente 23 años contemporáneo de Daniel, Jeremías y Abadías. Su nombre significa fuerza de Dios. Según yo te estoy predicando, te estoy metiendo con todo esto en la historia y en el escenario de aquel que recibe semejante visión. ¿Está bien? O sea, Ezequiel, fuerza de Dios. Ezequiel significa Dios consolida, según otra interpretación que les trono. Dios consolida. Le revelaron los Merkebah. ¿Qué era esto? Puedo decir, pastor, ¿eso es con qué se come? ¿Sabe qué eran los Merkebah? Carne, fuego y los seres vivientes. En la visión que tuvo Ezequiel, yo te hablo de la visión de Ezequiel, le revelaron los detalles del querubín llamado sello de la perfección. Yo no lo tengo anotado acá porque no me hace falta, pero por ejemplo, si lo tuviera que me lo tengo que dar a vos, les pongo acá Ezequiel 28, donde Ezequiel vio lo que era Lucifer antes que fuera el diablo. ¿Está bien? Ezequiel 28. Fue sacerdote profeta con revelación de la tercera dimensión. Yo acá te estoy hablando del contexto histórico del profeta. Cuando termino de hablar de ahí, te hablo de las cosas que van a suceder. ¿Ves? En el libro de Ezequiel hay revelación de las cosas que sucederán. Entonces, en mi sermón, yo te vengo hablando de algunas cosas prácticas ahí. O sea, cuando vos hables un sermón, cuando vos te metés a hablar un escrito y a desglosar todo lo que hay adentro, tenés que tener en cuenta contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico. Uno no puede largarse a hablar de porque Dios me habló. Está bien que Dios te habló, pero junto con que Dios te hable hay todo un trabajo que uno tiene que hacer de profundizar la escritura para hablar a conciencia. ¿Ves? Tengo el texto. Fíjate la palabra viviréis marcada una vez, versículo 1, versículo 2, la tercera vez. Una de las cosas que Dios quiere que va a hacer es levantar un gran ejército. Frases cortas que van a acompañar el sermón. La restauración de los huesos. Palabra hueso, ¿qué significa? Estructura. Nuestro cuerpo humano es una estructura. Hueso significa estructura. Dios nunca restaurará el cuerpo místico del cual la iglesia si primero no opera los huesos. Te estoy hablando de cosas muy puntuales, ¿ves?
Y ahí empiezo a tomar ejemplos, ahí tomo ejemplos que tienen que ver con lo que es los huesos. Por ejemplo, la mujer encorvada. ¿Se acuerdan del caso de la mujer encorvada? No voy a tomar tiempo con esto. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? La mujer encorvada, 18 años tuvo, así, hasta que el Señor la vio. Ahora, en el texto, yo te hablo de numerología bíblica. Fíjate las cosas que vos le podés meter a un sermón. Yo te hablo de numerología bíblica. 18 años, partidos en 3, ¿qué te da? 666. Fíjate eso. ¿Sabe lo que es el 666, no? Ok. Una iglesia que está viviendo siempre hacia abajo, una iglesia que se la pasa mirando para abajo, nunca va a poder mirar para arriba. Siempre. Y el diablo lo tira a los cigarros. Entonces, en tu sermón, cuando prepares un sermón, después te hablo del hombre de la mano seca, ¿está bien? Siempre en relación a los huesos. Entonces, cuando usted prepare un sermón, en esa parte básica que te acabo de mostrar, en 1 Corintios, a cada punto uno tiene que trabajar. Y esto requiere papel, y vas a tirar papel, y vas a tirar más papel, y vas a volver a escribir, y vas a volver a tirar papel, y vas a volver a escribir, y vas a volver a tirar papel, hasta que harto de tirar papel, vas a encontrar algo que te satisface en cuanto al escrito. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Entonces, fíjense la forma en la que uno tiene que trabajar todo esto. Hay una forma. Entonces, uno creo que tiene que acostumbrarse a la didáctica de la forma. ¿Está bien? Ya llega un punto de lo que dice ahí, como recién, en Corintios, termina siendo natural. Y uno lo hace naturalmente, con un texto, con un pasaje, con un pastor. Uno lo hace natural. Natural lo haces. Entonces, cuando tengas que hablar con alguien o compartir un mensaje con alguien, uno tiene la cabezota adaptada a cómo tiene que relacionar las cosas y ponerse en marcha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? Te voy a hablar un poquito con respecto a lo que es el bosquejo. El bosquejo es fundamental por varias cosas. Mirá, por ejemplo, uno dice, la necesidad de tener un bosquejo. Tu bosquejo, lo que hicimos recién de prueba, tu bosquejo tiene que tener divisiones principales y subdivisiones. Entonces vos no te vas a perder de tu hoja de ruta nunca. Este es tu GPS en el púlpito. Tu bosquejo. Tu GPS. Y te va a llevar a donde tiene que llevar. Fíjense nosotros en el que hicimos, que usted tiene 4 textos ahí, 4 puntos. El 1, el 2, el 3 y el 4. El consejo del apóstol, el cariño del apóstol, la directiva del apóstol, la enseñanza del apóstol y no sé qué otra cosa más que decir con el apóstol. En el 4. Entonces, eso para vos es una división principal. Lo que pusimos como A y B, para vos son las subdivisiones de cada punto principal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Las divisiones principales son como avenidas que convergen en un mismo punto. Jamás te tenés que perder del hilo de lo que va hablando. ¿Está bien? Para eso está. La división principal se debe enunciar con número romano y se debe leer o pronunciar como primero, segundo, tercero, primer lugar, segundo lugar. Uno puede darle el formato que quiera, pero tiene que tener un orden esto. En orden. Entonces, si por algún motivo te perdés, y ningún predicador puede decir que jamás se perdió, porque miente. ¿Está bien? Yo porque me perdí y le he pedido cada partida que te agarra, no era la luna la que me agarraba, unos lagos que no sabía para dónde bajar. Hasta que aprendí, te pasa, de verdad, entonces hasta que aprendí a que uno tiene que estar alineado. Y donde ve que te perdés, bajá la vista un poquito, frase corta, puntos bien claros, sabés cómo retomar enseguida, te ubicás de nuevo. El bosquejo ayuda al predicador a comunicar el sermón de algo, de una manera que me llama organizada. A mí de nada me sirve que vos me hables todo lo que Dios te dio, porque Dios te puede dar hasta la última palabra para hablarme. Pero si no me hablas organizado en lo que me querés decir, por más que me diga todo lo que Dios te dio, y me lo hablas rápido y me lo hablas todo con entusiasmo, no está organizado. Por lo
tanto la recepción que uno va a tener nunca es buena. No es buena. Porque uno no está organizado, no es culpa ni del Espíritu ni de Dios, nada. Tampoco podemos ser, hasta cierto punto, tampoco es culpa de uno que no sabe. Organizados para dar una palabra. La falta de organización en una predicación se debe precisamente al descuido de los predicadores. ¿El problema del predicador cuál es? ¿Qué creen que no lo necesita? Es el peor problema que tiene un predicador, que cree que no le hace falta. Porque Dios le habla, sí, está bien. Dios nos habla, pero a la hora de soltar lo que Dios nos habla, juegan un montón de factores en el medio. Hoy en día nos encontramos con predicadores que son puntuales, por ejemplo. Mirá, esto puede ser divertido un rato. Tenés el predicador que es el predicador perdido. El predicador perdido es el que arranca, vos sabés por dónde arranca, pero nunca sabés dónde va a terminar. O no tiene un buque, no tiene una estructura, como una para las personas que no tienen una organización para hablar. ¿Está bien? Lo único que lo salva es que el Espíritu le hable. Es lo único que lo salva. No hay otra cosa que lo salve. Pero son gente que se pierde. Vos tenés otro que es el predicador de alabanza, por ejemplo. ¿Está bien? Te estoy dando ejemplos de tipos de predicadores diferentes. El predicador de alabanza. El predicador de alabanza llena todos los espacios con música. Entonces lo que vos terminás viendo ahí, que hay poco contenido, hay mucha alabanza, hay mucha adoración, hay poco contenido ahí. El otro día me dieron una prédica de Benny Hill. No tengo nada contra Benny Hill, nada. No es misterio, no tengo nada contra Benny Hill. 2 horas 40 dura el video. 2 horas 40 dura el video. ¿Cuánto predicó? 25 minutos. Entonces no puede haber 2 horas 40 de música, 25 minutos de la prédica y el resto no por la gente. Me parece que tiene que haber una exposición de palabra un poco más puntual. A no ser que sea la campaña evangelística, pero eso no es la campaña evangelística. Número 3, el predicador de experiencia. Hay gente que se la pasa contando experiencia. Y las experiencias nos enriquecen. Yo no estoy diciendo, nos enriquecen. Pero yo no puedo estar 45 minutos hablando de mis experiencias personales, cuando lo que te tengo que entregar es maná bíblico. ¿Está bien? Maná bíblico, alimento de Dios te tengo que entregar. No puedo entregar otra cosa. ¿Amén? ¿Se entiende lo que te digo? Número 4. Tenés el predicador misionario. Es aquel que sigue un pasaje bíblico, le pone un título. Predica no de lo que Dios está revelando en su palabra, sino de experiencias estáticas. Entonces, uno apunta con esto a decir, bueno, ¿cómo te vas a ubicar vos frente a la responsabilidad de una palabra? El bosquejo te ofrece ciertas libertades. Por ejemplo, el bosquejo no es una cadena que te ata. Un bosquejo no te va a atar nunca. El bosquejo te va a facilitar el poder dar lo que Dios te dijo de una manera ordenada. ¿Está? ¿Se entiende eso? B, el bosquejo que no tenga una aplicación, por ejemplo, que no tenga un desarrollo, cuando llega al oído del que escucha, llega vacío. Llega vacío. Y vos no podés demostrar que lo que estás hablando está vacío. Uno tiene que demostrar que lo que tiene contenido firme. A ver. Mirá, el bosquejo te ayuda al predicador. ¿A qué? Número 1, la experiencia de la seguridad. El bosquejo te da seguridad. No te vas a perder nunca con el papel en la mano. No te vas a perder. Ya no podés perderte. Si uno está organizado, que va a hablar. Te da seguridad. 2, te da confianza. Lo que tiene esto es el potencial de darte una confianza extraordinaria. Uno se maneja libre, habla libre, declara las cosas libres. Es lo mismo que yo hago con esto. Yo no me voy a perder con lo que estoy hablando nunca, porque sigo lo preparado. O sea, mientras yo siga lo preparado no tengo problema. El asunto está en cuando deje de seguir lo que está preparado. Y cuando deje de seguirlo, ahí me meto en Dios. Entonces, el bosquejo que te da te facilita muchas cosas. Te facilita, número 1, seguridad. Número 2, confianza. La confianza tiene que ser tremenda en un predicador. Vos no podés ponerte a hablar de Dios si no tenés confianza. ¿Está bien? No calles la boca. O me callo la boca si no tengo confianza en lo que voy a hablar. El predicador confía
Señor, el predicador necesita confiar en que la congregación va a recibir el sermón. ¿Qué es lo que se imparte? Si yo no tengo, no puedo darte. ¿Qué tiene que dar una cosa que no tengo? Confianza. Número 3, la experiencia de haber estado en diálogo con Dios. Si uno tiene una prédica, es porque previamente estuvo en diálogo con Dios. Porque en el caso que no fuera así, te puedo asegurar que la gente lo nota. Y se ve en la cara si uno no estuvo previamente con Dios. Se nota en la cara, vos lo ves en la cara y lo escuchás hablar y suficiente. Gente que está con Dios. ¿Se entiende esto? El bosquejo te ayuda. Mire, lea lo que le pongo ahí. Tiene facilidad para esas cosas. Cosas que por el momento uno dice, bueno, yo me voy a acordar de todo esto. Pero te acordás de todas las cosas. Cuando uno va a predicar, te acordás de la mitad o menos de la mitad. No te acordás de todas las cosas. Entonces, el bosquejo te ayuda. Pocas personas poseen una buena memoria. En su preparación para predicar, tarde o temprano aterrizan en el sermón. Aterrizamos ahí, estamos obligados a aterrizar ahí. Mirá, el bosquejo permite al predicador mantenerse en su tema. Uno está alineado por medio de un sermón. Vos tenés el bosquejito armado, estás alineado. Podrá durar menos, podrá durar más, tendrá más hojas, tendrá menos hojas, no importa, pero estás alineado en lo que uno tiene que hablar. El bosquejo ayuda al predicador en caso de que haya interrupción. A veces no me digan que no, pero hay interrupciones. Por ejemplo, yo les pongo ahí. Los chicos que lloran. Empieza un bebé a gritar como renacuajo a los gritos pelados en el culto y te distrae. Hasta que la madre lo saca y se lo lleva afuera. O pase lo que pase, ya te distrajo. Entonces usted tiene que estar enfocado. Niños inquietos, creyentes conversando en el templo. No sé acá cómo será, pero acá hay peor cosa como predicador. Acá no habla nadie, todo duerme. Amén. Listo. Buenísimo. Entonces, para el predicador predica tranquilo. Nadie molesta. Inquietud por el factor No tiempo. ronca tampoco. ¿Está bien? El derramamiento del Espíritu. Si el Espíritu se derrama y hace algo diferente, entonces la cuestión ya toma otro viraje. El predicador no puede tener una manifestación del Espíritu. ¿Está bien? Pero salvo esa situación, el resto te generan incomodidades. ¿Ok? ¿Me vas siguiendo? El bosquejo tiene que tener, por ejemplo, unidad. Yo que te hablé de 1 Corintios 15, 58. El amor del apóstol, la directiva del apóstol, la enseñanza del apóstol, la recompensa del apóstol. Siempre el tema estuvo afilado, con una misma cuestión, unidad, proporción. Tiene que tener proporción en las cosas. Las cuestiones tienen que ser en relación a lo que usted va a hablar, nunca diferente, simetría. Por ejemplo, mirá, este es otro ejemplo que les puse ahí. Los 10 leprosos. Mirá ese ejemplo. Este es un ejemplo, 10 leprosos. Mirá, título, 10 leprosos. Tenemos el texto. Fíjate cómo es simétrico el relato. La misma enfermedad, la misma distancia, la misma petición, la misma receta, y termina siendo el no hubo la misma gratitud. ¿Está bien? Ahí tenés un ejemplo. Vos a eso le podés empezar a meter. Poner el punto 1, va a hablar de la misma enfermedad. A, enfermedades espirituales, enfermedades emocionales, enfermedades físicas. Ahí tenés, para desarrollarte. 2, la misma distancia, los cuales separados de lejos. Ahí puede hablar la gente que está de lejos, la gente que está de cerca. Hay gente que está de cerca y no es agradecida. Hay gente que está cerca y sí lo es. Y desarrollar el tema. La misma petición. Hay oraciones que son alineadas con Dios y hay otras que no son alineadas con Dios. Hay oraciones que están de acuerdo a su voluntad y otras que no están de acuerdo a su voluntad. Otro ejemplo, Marcos 3:35. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? 3 puntos. Obedeciendo. Siguiendo, reconociendo. Vos ahí empezás a agregarle cosas. Te manejas tranquilo. Le agregás lo que quieras. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Ya terminamos. ¿Está bien? Uno tiene un tema, un texto, 3 puntos. Después de ahí, ya por lo menos la base no la tiene para empezar a manejarse. Miren, decíamos hace un ratito, acuérdense de esto.
Unidad. Un sermón tiene que tener unidad. Proporción. Simetría. La simetría tiene que ver con la relación. Simétrico. Número 4, entonces ahí. Progreso. Un principio hacia un final. Usted tiene que arrancar por un lado e ir hacia donde termina. Vos no podés arrancar por un lado y quedarte en mitad de camino, habiendo ver cómo la terminamos. Un principio, un fin, un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Vos tenés que decirme a mí cuál es tu propósito. O al oyente, ¿cuál es tu propósito? ¿Será evangelístico? ¿Será de edificación? ¿Será de renovación? ¿Cuál es tu propósito? ¿Está bien? ¿Cuál es? Quiero ser muy concreto en lo que dice. Vamos a terminar acá, porque están cansados. Son 9:30 ya. Y nos queda todavía un tramo para seguir con esto. Lo dejamos para el jueves que viene. ¿Está bien? ¿Se entendió, hermanos, hasta acá? Bueno, hay quienes tienen el trabajo para acá. No tienen el trabajo, ¿verdad? Empieza a trabajar eso con el libro. Si se encuentra algún problema alguno, deje el espacio claro. Y después lo charlamos. ¿Está bien? Pero si se encuentra alguno con un problema, si no se encuentra con ningún problema, métanle más. Avancen tranquilos. Amén, hermanos.